El Escuadrón 731, tengo entendido, que se llevó a cabo cuando estaba en apogeo, ¿va? Cuando estaba la guerra sino-japonesa o chino-japonesa, que fue en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Ya traían ahí conflicto bélico, pues estas dos islas o estos dos vecinos asiáticos. Y es cuando Japón pues va teniendo, pues va ganando, como quien dice, la guerra. Y en la ciudad de Harbin, en China, es donde se instalan en lo que sería, toman una bodega que era una planta para purificar agua, toman esas instalaciones para crear y ahí fundar el Escuadrón 731, ¿verdad? Que este escuadrón consistía en que por medio de prisioneros, ya sean mongoles, chinos, rusos, todos los prisioneros que tenían, inclusive civiles que fueran de distintos países, o inclusive pues, prisioneros locales, eran llevados a estas instalaciones para realizarles, pues ahora sí que una serie de experimentos. Aquí es donde yo les digo a ustedes, pregúntense ustedes o imagínense un experimento que puede ser realizado en un humano, y aquí en este escuadrón ténganlo por seguro que aquí lo experimentaron. Por ejemplo, miren, aquí tengo unos datos. Este escuadrón, este laboratorio estaba dividido en 8 áreas. En cada área se realizaban distintas pruebas, distintos experimentos. Por ejemplo, en una de las áreas realizaban todo lo que es el efecto de los virus. Los japoneses en ese entonces también estaban creando virus, estaban experimentando con virus, con enfermedades. Y aquí estos virus, estas enfermedades eran aplicadas, pues ahora sí que a las víctimas, pues para estudiar los efectos, para estudiar efectos secundarios, si iba resultando exitoso o no el virus que estaban creando. También nos cuentan que aquí experimentaban lo que era la gangrena, estudiaban el efecto de la gangrena en las partes del cuerpo de las víctimas, por lo que aquí no buscaban ir controlando la gangrena, sino pues ir estudiando el tiempo y ahora sí que pues ir midiendo el daño que esta iba haciendo. ¿Qué más nos dicen? Estudiaban también, les inyectaban enfermedades venéreas, como es la gonorrea, la sífilis, y también experimentaban la reacción del cuerpo al inyectarles lo que era orina de animales, ya sea de caballos, ya sea de perros. Estudiaban también el efecto estos japoneses con estas personas. También en otro de los departamentos o en otra de las áreas de este escuadrón realizaban lo que eran las pruebas de resistencia, que dichas pruebas pues ahora sí que aquí experimentaban lo que era armas de fuego. Se dice que los amarraban, los encadenaban y les arrojaban lo que eran granadas, pues para estudiar la efectividad, tanto la efectividad de la granada como la efectividad del impacto, qué tanto daño les hacía, si los mataba al instante o si les provocaba pues solamente heridas severas. También practicaban o tenían a prueba lo que eran las nuevas armas que adquirían o armas que conseguían, o inclusive armas que creaban. Probaban la efectividad pues con los prisioneros que tenían. Otra de las pruebas
dejando a un lado lo que son las armas, también practicaban lo que eran los lanzallamas. También nos mencionan que los, ¿cómo se dice? Pues los electrocutaban con voltajes de 5000 voltios hasta 20.000 voltios para ver igual cuánto era el máximo que soportaría el cuerpo humano antes de desvanecerse, antes de morir. Otra de las pruebas de resistencia humanas eran que ponían a prueba las temperaturas extremas. Ponían a cierta cantidad de prisioneros en lugares con temperatura extrema de calor, y a otros también los tenían con temperaturas extremas de fríos para estudiar igualmente cuántos que aguantaba el cuerpo humano. Si era en calor, en sufrir un golpe de calor, y si era en frío, pues en lo que les llegaba a lo que era la hipotermia, tengo entendido. A unos realizaban otras pruebas también con otros prisioneros, que era el enterrarlos vivos para ver hasta cuánto tiempo aguantaban sin que se les, hasta pues sí, o sea, que hasta cuántos minutos aguantaba el cuerpo hasta asfixiarse. A otros también tengo entendido que los ahorcaban, los colgaban para ir estudiando todo lo, ir estudiando la resistencia, ¿vale? Como les voy diciendo. En otro departamento también realizaban lo que eran las transfusiones de sangre. Les inyectaban sangre de animales, o inclusive hacían transfusiones de distintos tipos de sangre, o sea, el A con B. Realizaban mezclas de sangre. ¿Qué más nos dicen? En otro departamento realizaban las pruebas de rayos X, hasta cuántas pruebas de rayos X aguantaba el cuerpo humano para ver las dosis de radiación, la cantidad de radiación que estos adquirían por medio de estas pruebas. Otro de los áreas que realizaban en este escuadrón era el área de las cirugías, donde a estudiantes, bueno, no solamente estudiantes, sino doctores que iban aprendiendo, pues los militares los traían hasta este lugar para que fueran practicando, para que les sirvieran tanto al país como allá en el campo de guerra. Y aquí realizaban lo que eran cirugías sin anestesia, no solamente para ahorrar el presupuesto, ahora sí que pues, del gobierno, sino que también para ir estudiando la resistencia del cuerpo humano. Comentan que removían órganos, que parte de estas prácticas era remover órganos, y esos mismos órganos era volver a insertarlos al cuerpo humano. Obviamente, pues muchos de estos experimentos no sobrevivía mucho, no aguantaba la víctima que era usada en estas prácticas. Eso era en cuanto a las cirugías a cuerpo abierto. Y otra área también era, o practicaban lo que son las amputaciones. Aquí realizaban amputaciones de extremidades, brazos, piernas, dedos, y ya en casos extremos, pues también cabezas, para ir experimentando y ir registrando, pues ahora sí que todo el estudio de estas prácticas. Practicaban obviamente lo que son los gases. Aquí practicaban también todo tipo de gases para ir experimentando pues la efectividad de estos. Y pues bueno, sí les digo, les voy a decir rápidamente muchos de los departamentos
o de las divisiones que cada área tenía, porque a pesar de que estaba dividido, este escuadrón estaba dividido en 8 áreas, cada área tenía todavía divisiones, como por ejemplo, mira, una de las divisiones era la bacteriológica, virus, de insectos, disentería, cólera, patologías, enfermedades, tifoidea, tuberculosis, farmacología, o sea, también experimentan con mucho fármaco, bacterias, pulgas, transmisiones de enfermedades con bombas de aviación, la radiación, efectos de la climatología, cultivo de bacterias, instrucción y educación, suministro de aplicación y equipación, departamento de clínicas. Les digo, por eso les digo que lo que se les pueda ocurrir que puedan experimentar con un cuerpo humano, ténganlo por seguros que aquí en este escuadrón, en el escuadrón 731, se realizó, se llevó a cabo. Y este departamento o este escuadrón, esta unidad más bien dicho, era llevada a cabo por el doctor Shiro Ishii, quien era, pues me imagino que era alguien pues con un cargo militar muy alto, de rango alto, pues para que le cedieran el cargo de ser director de este escuadrón. Por lo que tengo entendido que cuando ya entra a Estados Unidos, le entra a la guerra, y al verse ya derrotados Japón por Estados Unidos, que es cuando llegan a lo que es este escuadrón, llegan a este al laboratorio, pues empiezan a destruirlo. O sea, tengo entendido que ahorita ya nomás hay una pared, es lo único que quedó. No desconozco el motivo por el que lo dejaron, pero aquí al doctor Shiroishi, al ser capturado, se lo llevan, lo trasladan para Estados Unidos y lo tienen encerrado poco tiempo, por lo que tengo entendido que a él le ofrecen un trato de hacerle o de darle un indulto a cambio de compartir todos los conocimientos adquiridos por estos experimentos. Tengo entendido que así fue como fue el final de este escuadrón, de este doctor, que le ofrecieron un trato de un indulto a cambio de compartir con el gobierno de Estados Unidos todos los conocimientos adquiridos pues por estos experimentos realizados por el escuadrón 731.